¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. Hoy tengo micrófono, así que se va a escuchar un poquito mejor. Eh, Hoy vamos a hablar sobre una reflexión. ¿Sí? Hay algo que me viene rondando a la mente durante el día de hoy, así que dije, bueno, mejor vamos a hablar de ese tema. Y varias cositas. Primero y fundamental, tengo muchos mails acumulados, ¿sí? Del fin de semana, porque el sábado y el domingo no respondí nada. Así que hoy mismo voy a responder todo. Así que no se preocupen que hoy domingo, hoy lunes voy a responder todo. Así estoy un poco con la cabeza. Los cursos vienen muy bien. El jueves, hoy no para no mezclar los temas, pero seguramente el jueves, miércoles jueves, voy a hacer un resumen, una actualización de cómo vienen los cursos, porque algunos se están completando y otros tienen más espacios libres. Entonces, bueno, como para que cada uno, si está dudando, que tome la decisión de hacerlo, porque bueno, siempre mi temor es que, como trabajo con grupos muy pequeños, siempre mi temor es que alguien que quiera hacerlo se quede afuera. Bueno, segundo, cada tanto a partir de ahora voy a venir con algunas marcas, como es esto que parece que me dieron un golpe. Bueno, comencé a entrenar, después de tantos años comencé a entrenar y ya me conozco. Siempre voy a venir con alguna marca, si es en el cuerpo no se va a notar, pero si es en la cara sí. Así que a mí me encanta, son como marcas de guerra, pero bueno, sé que estéticamente puede preocupar. Así que nada, es eso. ¿Y qué más les iba a decir antes de comenzar el tema? Bueno, después si me acuerdo se los comunico. Bueno, justamente hoy vamos a hablar sobre la violencia, así que con más razón todavía. Violencia. A ver, el mundo está un poco revuelto, ¿sí? No de ahora, de hace muchos años. Décadas, cientos de años, miles de años. El tema de la violencia es tremendo, ¿no? Yo creo que uno puede expresarse de muchas formas, ¿sí? Pero cuanto menos conciencia tenga, voy a pensar que menos poder tengo. Entonces ahí es donde aparece la fuerza y la violencia, el dominio hacia el otro, porque es de la única manera que el poder va, entre comillas, a regresar y lo voy a poder sentir. Entonces, cuanto menos conciencia tenga, más violencia tengo que ejercer ante el otro o ante lo que sea para yo sentirme protegido y para sobrevivir en un ambiente hostil, porque en realidad lo estoy generando yo sin saberlo. Es decir, ese ambiente hostil está dentro mío y uno expresa lo que es. Entonces es como una persona va a generar en su entorno lo que está pasando dentro, porque en ese ambiente se siente seguro. Es medio loco hablar así porque ¿quién se sentiría seguro en un ambiente hostil? Pero es lo único que conoce esa persona. Entonces, si yo lo único que conozco es algo, me voy a sentir cómodo aunque sufra en un algo igual. ¿Sí? Y esto es muy inconsciente porque claramente hay muchas personas que realmente sufren, ¿sí? Hombres y mujeres, eh, y básicamente, ¿por qué no se van de ahí? Porque hay una frase que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y es una programación tremenda, muy negativa, que nos hace muchísimo daño. Pero en la mente aparece un diálogo interno que dice, bueno, pero si te vas, lo que viene puede ser peor. Entonces quédate en lo conocido, que más o menos sabes cómo es, porque estamos acostumbrados a vivir así. Y bueno, cada uno puede expresar la violencia de muchas maneras, tanto sea hacia el otro o hacia uno mismo, pero básicamente es lo mismo. Al final lo que se está generando es más de lo mismo. Y es más, y esto es hasta difícil de entenderlo, pero muchas personas, por lo que han vivido en la infancia, han aprendido que eso es el amor. Es decir, la cercanía, el ser humano no está acostumbrado a vivir solo, apartado.
Entonces, ante eso, prefiero vivir en grupo, viva como viva. Antiguamente en las tribus, el mayor castigo que se podía hacer era eh, apartarlo, apartar a esa persona, excluirlo de la tribu. Esa persona iba a morir, ¿sí? Porque se lo comía un animal, o lo encontraba otra tribu y era esclavizado, o también lo terminaban matando, se moría de hambre, o lo que sea. Entonces, vivir excluido es un símbolo de depresión y muerte para la mente. ¿Sí? Porque hay programas inconscientes que obviamente todo esto se puede cambiar, pero es como si biológicamente tuviésemos también esa información. Entonces, yo creo que una de las peores cosas es esa, es adaptarse a un medio hostil, porque de esa forma pienso que va a ser mejor que de otra. Entonces, ante eso yo no cambio, no me atrevo a dar ese paso porque puedo pensar y creer que lo que me voy a encontrar del otro lado puede llegar a ser peor. Y como esto ya estoy acostumbrado, sobrevivo. Pero el que maltrata es igual, sobrevive en esa frecuencia, porque como se siente poca cosa, necesita estar por encima de alguien para sentirse valioso. ¿Y por qué se tiene que sentir valioso? Porque claramente no se considera valioso. También es un maltrato a uno mismo. Nada más que uno lo va a expresar de una forma más activa y la otra parte lo va a expresar de una forma más pasiva. Y no importa que sea hombre o mujer, ¿sí? Por lo que se ve naturalmente es como si hubiese más de unos que de otros, pero hay de los dos. Hay hombres también sumisos y hay mujeres muy activas expresando esta violencia. Entonces, más allá de todo esto, es lo mismo, ¿sí? Es el humano. ¿Qué está pasando en la humanidad? Entonces, más allá de mis hipótesis, como ustedes ya saben, durante estos últimos años y estos últimos meses principalmente me estoy dedicando mucho a estudiarlo a nivel científico, qué dice la neurociencia, y me encontré con unos datos muy interesantes, ¿sí? Y por eso quería compartírselos. Todo esto lo vamos a hablar en el curso, tal vez de una manera más detallada y algunas otras cosas más, pero va a ser una partecita del curso y me parecía muy interesante porque por situaciones que estuve viendo y analizando estos últimos días, me pareció muy importante transmitírselos, ¿sí? Hay un estudio que se hizo en ratas, ¿sí? de laboratorio, donde tenían en el lugar donde estaban ellas, estaban las madres, los padres, los hijos, ¿sí? Entonces estas personas retiraban algunos hijos, ¿sí? Y para simplemente retirarlos y tenerlos apartados por unos minutos, ¿sí? Por unos minutos. No hacían nada. Simplemente los tenían en la mano y punto, ¿sí? A esos minutos los volvían con sus familias. Entonces las madres lo que hacían era ir, revisarlos, lamerlos, tocarlos, es como eh, eh, limpiarlos, ¿sí? Y a ver si estaban bien. ¿Qué sucede? Algunos de ellos se comenzaron a poner violentos. ¿Ustedes cuál creen de estas ratitas, cuál creen que se comenzaron a poner violentos? ¿Los hijos que se quedaban o los hijos que las personas sacaban del lugar donde estaban conviviendo? Los que se ponían violentos eran las crías que se quedaban en el lugar. Y se preguntaron por qué. Si vamos a decir, no pasaba ningún tipo de estrés esas crías. Porque que una persona, está bien, las personas a veces pueden entablar una relación con los animales y que haya una buena conexión, pero si de la nada sacan a una cría, lo alejan de la familia, por lógica sería, bueno, el que va a tener mucho estrés es esta cría que estoy sacando, y con el tiempo se puede llegar a volver violento, porque sabemos el estrés, todo lo que produce, y vamos a hacer un curso el año que viene sobre el estrés y la felicidad. Creo que ese curso
Bueno, como todos, pero va a haber información de oro. Entonces, lo más fácil sería, bueno, sí, esa cría es la que se pone violenta. No, era la que se quedaba. ¿Por qué? Estuvieron analizando muchas cosas y se dieron cuenta que el reconocimiento, esa transmisión de amor, solamente comenzaban a tenerla por demás las crías que se retiraban y luego se introducían de nuevo. Las que se quedaban no tenían esa posibilidad. Yo no sé cómo es la vida realmente de las ratitas, pero tenían mucha más dosis de ese cariño las que se retiraban y luego se introducían que las que se quedaban. Entonces descubrieron que una de las, vamos a decir, de los factores que produce esa violencia es el no tacto, principalmente de la madre al hijo. Y esto obviamente se lleva al humano. ¿Qué está pasando en la infancia? ¿No? ¿Qué sucede? Esto yo lo comienzo a analizar. En tiempos anteriores todo era más frío. Yo entiendo que depende también del país, depende del lugar, pero bueno, todo era mucho más frío. Eran ambientes de guerra. Cuanto más nos vamos, si nos vamos a la Edad Media, bueno, ni hablar, eran tremendos. Pero cómo se fue adaptando el ser humano, ¿sí? Yo creo que hoy en día somos más amorosos, ¿sí? En comparación con otras épocas. Pero ¿qué está sucediendo? Como cada vez los tiempos los estamos acelerando y cada vez necesitamos supuestamente más el dinero porque no nos alcanza nada, ¿sí? Yo estoy hablando del pensamiento general, ¿sí? No digo que sea una realidad, digo el pensamiento general nos está llevando, como un egregor planetario, nos está llevando a tener que trabajar más para ganar lo mismo, porque no me alcanza. Antiguamente la madre se quedaba en casa. Después con la evolución de pensamiento o por necesidad o por lo que sea, la mujer también optó por salir a trabajar. Está bien, hay hombres que ahora se quedan en casa, ¿no? Pero por lo general muchas veces encontramos que los dos van a trabajar. Entonces, ¿qué sucede? El hijo comienza a tener menos contacto con la familia, ¿sí? Parece exagerado lo que digo, pero en comparación es así. Y el poco tiempo que están en familia, el avance de la tecnología, que podemos aprovecharla para muchas cosas muy lindas, o eso nos puede aprovechar a nosotros para cosas feas, el avance de la tecnología hace que estemos físicamente juntos, pero muy separados a la vez, porque estamos en contacto con la tecnología. Entonces, el contacto con la tecnología lo que también hizo es que no haya ese contacto humano. Entonces, más allá de cómo fue mi infancia, ¿sí? que pudo haber sido buena, mala, más o menos. Hoy en día, teniendo todas las posibilidades de transmitir un mayor, no sé si llamarlo amor, pero hay otra conciencia entre las relaciones hoy en día en comparación a muchos años atrás, o en pocos años atrás, tenemos esa posibilidad y sin embargo no la estamos aprovechando. Porque aparece ahí el teléfono, la tablet, la computadora y automáticamente nos separamos, no hay contacto. O a veces sucede que por mensajito somos de una forma, pero en presencia somos completamente distintos, somos de otra. Como si fuéramos más fríos, porque no, estamos más acostumbrados a hablar a través de una pantalla que en contacto, ¿no? Físico. Entonces, estos descubrimientos son un poco alarmantes, porque no solamente se vive hoy un grado de violencia que obviamente no solamente contribuye el no contacto de la madre o los padres, sino también hay otros factores, ¿sí? Hay estímulos externos que te llevan, si no hay un centro claro interno, que me pueden llevar a ser más violento, ¿no? Me pueden desestabilizar internamente,
Pero bueno, partamos de las bases, la base pura es ese amor no transmitido, ¿sí? A través de la atención, a través del cariño, a través de un gesto, a través del tacto. Es decir, el estudio era básicamente que el tacto era una transmisión tremenda en comparación a otras formas de transmitir ese cariño, ese amor. Entonces, hacia dónde vamos, ¿no? Porque si hoy se está viviendo esto, pero al mismo tiempo muchos padres, tal vez muy amorosos con sus hijos, pero no dándole esa atención, no estoy decir, no estoy diciendo que todos son iguales, por favor, pero hay muchos que sí, porque obviamente en estos tiempos lo fácil cuando un niño, una niña empieza a ponerse muy fastidioso, que empieza a llorar, empieza a gritar, lo fácil es ponerle un jueguito o una peli o lo que sea y ahí se tranquiliza. Y no estoy culpando a nadie. Es decir, son momentos complicados porque no aprendimos. No aprendimos a manejar estas situaciones. Entonces es lo fácil. Antiguamente una mirada se silenciaba todo, pero ¿qué se generaba también ahí? También había un tono violento que se había normalizado, ¿sí? Que vaya a saber cómo afectaba, si para bien, para mal, ¿no? Yo no estoy diciendo, no estoy defendiendo ninguna postura, obviamente hay casos extremos, ¿no? Pero hoy en día nos fuimos todo lo contrario, entonces nunca encontramos ese medio, ¿sí? Porque como dije antes, tampoco digo que la tecnología sea mala. El tema es que tenemos que comenzar a aprender a cómo usar la tecnología, en qué momento. Sé que nadie aprende a ser padres de nacimiento, ¿no? Sino que es en el proceso. Y la sabiduría aparece después de mucha experiencia. Entonces, yo creo que no hay error, ¿sí? Pero está bueno saber esto. Porque si antes hacía una cosa, ahora puedo ir modificando un poquito, ¿sí? Un poquito por lo menos, porque ahora entiendo lo que puedo estar produciendo, ¿sí? Por más que piense que eso no va a ocurrir nunca, ¿sí? Por más que haya información que pase entre generaciones, que en algunos serán más violentas que otras, ¿sí? Pero estaría bueno ir achicando esa posibilidad. Entonces aparece otra cosa, aparece otro estudio que habla de la autoestima. Que la autoestima es muy buena, es muy necesaria para muchas ocasiones. Pero se ha estudiado que al cerebro le sienta mejor la autoamabilidad, no tanto la autoestima. Entre los dos, autoamabilidad supera por miles a la autoestima. ¿Cómo funciona el cerebro? Porque la autoestima en tiempos como hoy, de pura exigencia, competencia, de sobrevivir, la autoestima nos lleva a comenzar a ser egoístas. No digo que todos lo gestionen iguales, digo en la mayoría, por lo menos lo que se está estudiando. A que una persona lo lleve a la parte más individual, pero desde ese ego, ¿no? Desde separándome del otro. Autoestima es yo me merezco tal cosa y voy a por todo. Yo no creo que eso sea la autoestima. Pasa que hoy en día se está manejando así. Entonces me doy fuerza, motivación y voy con todo, ¿sí? Rompiendo paredes, llevándome puesto a quien se me cruce. Entonces, más todos los estímulos externos, más todos los movimientos, que la mayoría son provocados, ¿sí? por personas que tienen el poder de hacerlo, más la televisión, que solamente me están proyectando prácticamente, no sé, lo que quieren que es mostrarte. Bueno, es un cóctel explosivo, cada vez menos amabilidad, no solamente con el otro, sino también con uno mismo. Entonces la autoamabilidad es no tratarse mal, es no castigarse cuando cometo lo que considero un error. Es saber hablarme distinto, cambiar el diálogo interno. Todo eso cada día no está ocurriendo. Eso nos está llevando a un lugar de autodestrucción.
Por eso sobrevivimos hasta donde aguantamos, hasta donde el cuerpo aguanta, porque ya sabemos el cerebro cómo está conectado con todo el cuerpo, pero también el cuerpo con el cerebro. Entonces, el estar así, estresado, nervioso, tratándome mal, me va a llevar generalmente a tratar mal a mi entorno. Eso me va a generar una energía, una frecuencia que me va a traer más posibilidades para seguir alimentando ese estado. Y eso hablo hasta no solamente de situaciones físicas, sino hasta lo que quiero comer, los gustos. Eso me va a llevar a tomar esta calle en vez de esta. Y acá estar con un tránsito tremendo y volverme loco porque estoy apurado. Y una cosa alimenta a la otra y es como una bola de nieve. Que al final eh, solamente me pierdo en esas voces internas que según la neurociencia estamos prácticamente el 50% del día en esa voz interna. Yo considero que más, pero científicamente se comprobó que el 50% del día estamos en esa voz interna. Nos estamos perdiendo la mitad del día. Por eso parece que todo sucede más rápido, que no tenemos tiempo de nada, porque lo estamos perdiendo. ¿Y qué estamos transmitiendo el otro? Se ha perdido el contacto con el otro. Y ya sabemos los resultados, ¿sí? Cómo hablan. Pero el contacto que tengo con el otro, ¿de qué manera es? Porque hay personas que, como dije antes, aunque parezca mentira, prefieren un contacto violento a no tener un contacto. Esto se está estudiando en psicología hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo es la relación conmigo? Porque ahí aparece la autoamabilidad. Que el cerebro prefiere más autoamabilidad que autoestima, ¿sí? Que como dije, la autoestima es necesaria, es muy buena, pero es como si no supiéramos en realidad cómo gestionarla. Porque al final uno gestiona algo en base a cómo es, ¿sí? ¿Qué información tengo? Entonces, si comienzo a desarrollar autoamabilidad, respeto por uno mismo, si me equivoco, lo acepto, intento ver en qué me equivoqué para no equivocarme otra vez. No, el tren no pasa una vez sola, tranquilos. Entonces, autoamabilidad me lleva a tener una relación mejor conmigo mismo. Y eso, naturalmente, me lleva a tener una mejor relación con el otro. En muy poco tiempo el mundo cambiaría. Si nosotros sabemos esto, es increíble que supuestamente las personas más poderosas que manejan todo esto no lo sepan. No vaya a ser que lo estén haciendo a propósito. ¿A dónde nos quieren llevar? Entonces, si nos quedamos en ese debate de que estamos manejados y que nos están llevando hacia la destrucción, somos víctimas. Y un víctima no puede hacer nada. Solamente esperar que eso ocurra. Y eso no es verdad. No somos víctimas. Solamente si uno desea serlo y quiere serlo. Y lo es. Yo creo que estos pequeños cambios van generando modificaciones, no solamente físicas, en el cerebro y en el cuerpo, sino también energéticas primero. Que eso después lleva a modificaciones físicas. Pero la modificación energética va a hacer que mi vida comience a cambiar y mi futuro comience a cambiar. Porque mi presente está cambiando. Entonces no es lo mismo tomar este camino que este. Y según como yo pienso, voy a tomar más este que aquel. Si yo comienzo a gestionar mejor esto, que me puede llevar días, semanas, meses, años, ¿qué importa lo que me lleve? Importa que yo tome la decisión porque tomé conciencia y entiendo. Esto no quiere decir que si me enojo está todo mal. No, si me enojo, enojate. Pero después reflexiona. ¿Qué sucede? Que ese enojo no te dure días, ¿sí? Si te duraba días, sería ideal que te dure un día. Si te duraba un día, sería ideal que te dure horas. Si te duraba horas, minutos, segundos, hasta que algún día tal vez eso no te afecte. Es importante esto. Y es importante también transmitir este mensaje. No es fácil porque esto no se enseña
en ningún lado, ¿sí? Espero que yo siento y creo, y también conozco casos muy aislados, que ya en los colegios se está hablando un poquito de esto, pero no es algo generalizado. Entonces, nos va a llevar muchos años. Hay personas que dicen, no, esto ya no cambia más. Entonces, ¿no cambiamos? Eh, Esto nos lleva a una muerte lenta, es tremendo. Entonces sería importante que sí, no esperemos que el de arriba decida cambiar. Nosotros tenemos que cambiar. Naturalmente el de arriba tiene que cambiar, no le va a quedar otra. Entonces, primero ocupémonos de nosotros mismos, pero no ese autoestima, soy el importante. No, sino autoamabilidad, respetar. Naturalmente eso me va a llevar a respetar al otro. Y naturalmente eso va a llevar a que se contagie. Obviamente siempre nos vamos a encontrar una persona que esté de mal humor, que esté enojada, que traiga una información que tal vez nosotros teníamos antes. Porque uno atrae lo que era o es. Entonces va a atraer de toda situación. Pero ahí está, bueno, a ver qué cambio estoy teniendo. Porque si soy amor y paz porque estoy en la montaña, pero bajo la ciudad y me encuentro con de todo y me enojo, es porque no aprendí nada, claramente. Entonces, esto es una evolución constante, es un crecimiento constante. Como se dice, es como una escuela todo esto. Bueno, aprovechemos todas las oportunidades que tenemos a nuestro alcance para seguir creciendo. Porque realmente esto va a producir un cambio gigantesco. Primero en uno. Y si todo sale bien y es mi deseo, puedo transmitirlo a otro. ¿Sí? Bueno, les mando un beso grande. Seguramente el jueves haga un video. Ahora voy a contestar voy a mandar los PDF que me solicitaron. Y el jueves seguramente haga una actualización de cómo van los cursos. Para que, bueno, para que los dudosos tomen ahí decisiones, ¿sí? Bueno, les mando un beso grande y una hermosa semana. Chao, chao.